Hechos capítulo 17. Vamos a marcar versículos 16 al 34, ¿ok? Hechos capítulo 17. Y toca un tema bien importante hoy. Una de esas cosas que como creyentes tenemos que saber acerca de Dios, y lo cantábamos, es que a Él es la gloria, a Él es el honor, a Él es el poder, y Él no comparte su gloria. Y hay algo que Dios no tolera. Y si queremos conocer el corazón de Dios, tenemos que conocer esta parte del Señor. Dios no está dispuesto a tolerar la idolatría. Desde los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20, Dios nos deja muy claro este punto. Fíjate que dice Éxodo 20 del 1 al 5. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Primer y segundo mandamiento, los verdaderos, ¿verdad? Porque luego hemos aprendido unos que no es Éxodo 20. Pero si tú ves los 10 mandamientos en Éxodo 20, este es primer y segundo mandamiento de la tabla. Dios es muy claro en que Él no desea compartir su gloria con nadie, porque no hay nadie que merezca esa gloria. Entonces, la pregunta es, si la Biblia es tan clara en cuanto a lo que opina Dios acerca de esto, pues ¿por qué existen movimientos bíblicos que permiten esto? La respuesta es que existe una ignorancia con respecto a quién es Dios, ¿sí? No queremos hablar acerca de doctrina, no queremos hablar acerca de religiones, queremos hablar de quién es Dios. Ese es el punto principal. No lo que cree uno o no lo que cree otro. ¿Quién es Dios? Porque si vemos al Dios de la Biblia en la Biblia, nos damos cuenta que Dios aborrece la idolatría. Y que Él es el único que merece ser adorado. Y que Él es el único a quien le debemos de orar. Y que Él es el único ser divino a quien se le debe de cantar. Y la Biblia me lo dice muy claramente. Fíjate, Salmos 47:6 dice: Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. No vas a encontrar ningún versículo en la Biblia en el que se le diga que se le canta a alguien más. No existe. Salmos capítulo 6, versículo 9, dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. No vas a encontrar ningún versículo en la Biblia que diga que haya alguien más que escuche y responda a tus oraciones. Y no vas a encontrar ningún versículo en la Biblia que diga que haya alguien más a quien se le deba de orar. El problema, entonces, es el conocimiento de quién es Dios. El problema de hoy en día que encontramos en el mundo es que no se busca a Dios, sino que se escucha acerca de Dios. Y ese es un gran problema, porque hay un conformismo. Yo me conformo con lo que se me dice acerca de Dios y tomo eso como cierto y creo en eso que me dijeron. Y creo conforme a lo que se me dice, pero no me doy la tarea de descubrir quién es ese Dios realmente. Y si lo que se me ha dicho acerca de Él es verdad o no. Y doy algo por sentado y lo creo. Y lo tomo como mi credo y lo tomo como mi fe.
El título del estudio de hoy es El Dios no conocido. Lo que vamos a estudiar el día de hoy es que Pablo continúa su segundo viaje misionero. Si te acuerdas de la semana pasada, él salió de Berea y inicia un viaje hacia Atenas. Y en Atenas se va a topar con personas que creen en todo tipo de dioses. Y estos atenienses tienen incluso un altar al Dios no conocido, que Pablo utiliza para predicarles entonces al Dios verdadero. Entonces vamos a ver 2 puntos en el estudio de hoy. El punto número 1 es los ídolos pasajeros, los versículos 16 al 23. Y el punto número 2 es el Dios eterno, versículos 24 al 34. Y a través de este estudio vamos a darnos cuenta cómo Dios, lamentablemente, permanece como el Dios no conocido en el mundo de hoy. Pero Dios no quiere ser el Dios no conocido. Él quiere ser conocido por todos y quiere darse a conocer a todos. Así que vamos a orar para que empecemos de lleno ya en este estudio y que el Señor nos guíe en su palabra. Dios, te damos gracias por tu palabra. Dios, te damos gracias porque tú nos has dado el testimonio verdadero de ti. El testimonio que tú dijiste que debíamos de escudriñar, porque aquí está quien realmente tú eres. Y que no tenemos que ver que nadie nos cuente quién eres tú. Podemos nosotros conocer quién eres tú a través de tu palabra. Y oramos que tu palabra abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y que seas tú el que nos enseñe, Señor. No queremos escuchar sabiduría humana. No queremos escuchar lo que un hombre tenga que decir. Queremos escuchar lo que tú tienes para decirnos, Señor. Así que guíanos, Señor, a través de este estudio, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues si estás ahí en Hechos, capítulo 17, vamos a empezar en el versículo 16. Dice: mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si recordamos, Pablo se había separado de Timoteo y de Silas, era su equipo misionero en ese momento, y ellos se habían quedado en Berea, Timoteo y Silas. ¿Se acuerdan los cristianos de Berea que recibieron el evangelio, que dice que eran más nobles, pero eran astutos? Y ellos escudriñaban las palabras a ver si Pablo les decía la verdad o les estaba mintiendo. Entonces Pablo sale de ahí debido a un alboroto que se arma. Y Silas y Timoteo se quedan en Berea para continuar enseñándole a los creyentes de ahí, a esos nuevos creyentes. Y dice el verso 16 que Pablo estaba en Atenas esperando a Silas y a Timoteo. La instrucción que les había dado es que lo alcanzaran, que ellos iban a quedar, pero no mucho tiempo, lo iban a alcanzar. Entonces, el plan de Pablo era esperar allá, antes de empezar la obra, pues esperar que Silas y Timoteo lleguen con él. Pero estamos hablando de que mientras esperaba, dice que su espíritu enardecía de ver la ciudad entregada a la idolatría. Estamos hablando de Atenas. Atenas en ese tiempo es la capital del pensamiento filosófico. Toda clase de filosofías, toda clase de ideologías, desarrollándose ahí, creándose ahí, era un lugar de pensamiento. Pero al mismo tiempo era la capital religiosa. Templos de dioses griegos por todos lados, distintas corrientes religiosas de toda índole, toda clase de cultos. Y dice aquí que la ciudad estaba entregada a la idolatría. La palabra que utiliza aquí para decir entregada a la idolatría es kateídolos. Significa dominada por ídolos.
en un sentido posesivo. Es decir, que las personas eran poseídas por sus ídolos. Y ojo, una de las más grandes muestras de que hemos entrado en idolatría es cuando tienes algo que te posee en lugar de que tú lo poseas. Piensa en las adicciones modernas. Y no estoy hablando de drogas, ¿ok? Aunque podría entrar, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de teléfonos celulares. Estoy hablando de redes sociales. Cosas de las cuales nos hacemos dependientes. ¿Qué pasa si se te olvida tu celular en la casa y ya no vas a regresar en todo el día? Hasta sudas, ¿no? Te tiemblan las manos. ¿Qué voy a hacer si alguien me habla? ¿No? Cuidado. Aquí dice que la ciudad era poseída por sus ídolos y nosotros podemos ser poseídos por nuestras posesiones. Entonces tengamos cuidado, no seamos dependientes de nuestras posesiones, de nuestras cosas. La mayor adicción, yo creo, del siglo XXI hoy en día también es la pornografía. Una adicción, que se han hecho estudios y efectivamente se ha descubierto que con la pornografía se suelta un químico en el cerebro que sí crea adicción. Entonces sí se convierte la pornografía en una adicción química, física. Tengamos cuidado. Cuando algo te posee, cuando dejas de tener control sobre algo y este algo empieza a tener control sobre ti, es un síntoma de idolatría. Cualquier cosa que tenga dominio sobre ti, fuera de Dios, es un ídolo. Y tengamos cuidado con los ídolos del siglo XXI. El plan de Pablo era esperar a Timoteo y a Silas, pero no pudo más. O sea, vio la ciudad que era dominada por la idolatría, vio la gente esclavizada por sus ídolos, porque realmente te vuelves esclavo de aquello a lo que adoras. Y dice que no pudo más. El plan cambió de esperar a actuar. No se pudo quedar quieto más. Y fíjate qué es lo que hace, versículos 17 y 18. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, Pablo ya no aguanta más. Dice que se pone a compartir el evangelio. Se pone a enseñar del Dios verdadero. Y déjame decirte algo, no hay mejor manera de combatir la falsa enseñanza que predicando la enseñanza verdadera. No se trata de atacar a otras personas o de atacar lo que otras personas creen. No se trata de juzgar a otras personas. No se trata de pelear con otras personas. Se trata de enseñar. Aquí no vemos a Pablo diciéndoles, ustedes idólatras, esclavos de sus ídolos, que se van a ir al infierno. Pablo no dice eso. Eso no sería la manera correcta de representar el corazón de Dios. Se les enseña al Dios verdadero. Porque la enseñanza del Dios verdadero hace a un lado la ignorancia. Y vienes a un conocimiento de verdad. Y entonces es real. Cuando tú te encuentras con el Dios verdadero y no te conviertes o no te transformas por la predicación de alguien o porque alguien te mostró tu pecado, te conviertes porque te encontraste con el Dios verdadero y te diste cuenta de que el Dios verdadero existe y de quién es Él, y es Él el que transforma nuestras vidas.
Mi predicación no puede cambiar a nadie. Dios puede cambiar a alguien. No es mi trabajo convertir a las personas. Mi trabajo es mostrarles a las personas al Dios verdadero, y el contacto con el Dios verdadero transforma. No yo, no mi enseñanza. La predicación es un acto de amor, no de contienda. Cuando mostramos a Dios con amor, la predicación es más efectiva que cuando mostramos a Dios con enojo o con furia o con juicio. Eso simplemente va a endurecer el corazón de las personas. No nos olvidemos de que la predicación es un acto de amor y nos movemos por amor. Y créeme que Pablo aquí dice que su espíritu enardecía. ¿Okay? A Pablo sí le molestaba la idolatría. Y Pablo pudo haber dado un discurso cacheteador y mandar a todos los ídolos al infierno, pero procedió con amor. Versículos 19 y 21 dice: y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Fíjate qué es lo que sucede aquí. Al principio los atenienses están interesados en Pablo, porque la cultura de Atenas era eso, algo nuevo, escuchar algo diferente, un conocimiento que no era revelado a alguien más. Ellos se preocupaban por siempre un pensamiento más alto, o un pensamiento más profundo, o un pensamiento más escondido. Entonces estaban súper abiertos a cosas nuevas, a cosas diferentes. Y en parte eso es lo que hacía que Atenas fuera una capital religiosa con todo tipo de creencias. Era el tipo de pensamiento que se tenía en ese momento. Entonces, vemos que les gustaba esto, y para Pablo en ese momento es algo conveniente, porque sin duda Pablo tenía algo que ellos no habían escuchado antes. Pablo tenía el mensaje de Cristo. Pero en realidad, esta forma de pensar no es tan buena. Fíjate que dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí en 2 Timoteo Pablo le explica a Timoteo del carácter de los hombres en los últimos días. Y me dice aquí que van a tener comezón de oír. Van a estar interesados en eso diferente, en eso nuevo, en eso que no era escuchado antes. Pero dice que la consecuencia de esto es que van a hacer la verdad a un lado y se van a volver a las fábulas. Y este es el gran peligro del tiempo en que vivimos hoy en día. La gente tiene comezón de oír. Y es lo que comentábamos al principio. Yo escucho algo, a mí se me dice algo, a mí se me predica o se me enseña algo y presto atención a ello y está bien. Está bien que sepas escuchar. Está bien conocer las demás cosas. Pero el problema es que esa comezón de oír no te lleva a comprobar lo que escuchas, sino te lleva a recibir como cierto cualquier cosa que se enseñe o cualquier cosa que se predique, en lugar de ver las escrituras. Y dice que aquí que van a apartar la verdad de su oído. Tenemos que conocer la verdad. Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es la verdad. Y tenemos que conocerla.
Quisiera decir que esto pasa solamente fuera del cristianismo, pero no. Pasa muchísimo aquí adentro, en la iglesia cristiana. Pasa muchísimo maestros, pastores, que no enseñan la Biblia, que enseñan otras cosas, o que tuercen la Biblia y no estudian la Biblia en su contexto. Tenemos que tener cuidado y si de verdad queremos conocer a Dios y decimos conocer a Dios, pues tenemos que decir qué es lo que dijo Dios de sí mismo. Dios se reveló a través de su palabra. Entonces, vemos que estos atenienses estaban muy atentos a todo, pero por eso mismo fue que terminaron creyendo muchísimas cosas que no eran ciertas y que los tenía, dice aquí, esclavizados. Estaban dominados por sus propios ídolos. Fíjate cómo procede Pablo, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces, una observación muy obvia, ¿no? De Pablo. Ya veo, ¿no? Son muy religiosos. Está bien. Pero fíjate que esa frase no está dicho de una manera positiva, como felicitándolos. Qué buena onda que son tan religiosos. Qué buena onda que tienen tanta fe. No está en un contexto como felicitándoles que qué padre que son religiosos, sino al contrario. Es una observación negativa de que no es bueno que sean tan religiosos. Siempre he pensado que el ser humano es un ser lleno de fe. Los seres humanos tenemos un chorro de fe. El problema es en qué ponemos nuestra fe. Ve nada más lo que te venden en la televisión y dime si no es cierto. Que la almohada para bajar de peso, que el anillo para bajar de peso, que el aparato ese que te mueve así como que las lonjitas y que ya solito, o el banquito que se mueve así, y lo compro y ponemos y tenemos un buen de fe. Date cuenta nada más en lo que compramos, en lo que gastamos nuestro dinero, creyendo que esas cosas nos van a dar resultado. El problema es que cuando venimos a la vida espiritual, también tendemos a poner nuestra fe. Que el horóscopo, que las cartas, que el santero, que esto, que el otro. Muchas veces creemos que Dios espera de nosotros que seamos religiosos. Decimos, pues ser religioso, pues me voy a ir al cielo, ¿no? Pero la realidad es que la religiosidad no nos acerca a Dios. La religiosidad hace de Dios un sistema y eso puede ser un problema. La palabra que utilizamos en español como religión viene de un vocablo latín, un prefijo re que significa repetición o intensidad, y el otro ligare que significa amarrar, ligar o enlazar. Entonces, la palabra religión de nuestro idioma significa una acción para ligarse fuertemente a Dios. En otras palabras, la religión es el esfuerzo humano para llegar a Dios con sus propias fuerzas. Y esta es la idea que se tiene de la religión, de lo que yo tengo que hacer para llegar a Dios, de lo que yo tengo que hacer para que Dios me perdone, de lo que yo tengo que hacer para ir al cielo, de lo que yo tengo que hacer para complacer a Dios. Cuando el evangelio es todo lo contrario. El evangelio es Dios haciendo, Dios obrando para alcanzar al hombre.
entonces ser religioso es más carnal que espiritual. Si venimos a lo que es en realidad. Ser religioso se trata de mí y de que yo puedo llegar a Dios. Y de que yo puedo, por mi propio mérito, llegar a ser salvo. De que por lo que yo haga, pues voy a poder ir al cielo. Y no se trata, hermanos, de lo que podamos hacer para llegar al cielo. Se trata de lo que Él ya hizo para llevarnos ahí. Jesús ya hizo todas las obras. Jesús ya vivió una vida perfecta. Jesús ya sufrió, ya fue a una cruz para tomar nuestro lugar, hacer lo que nosotros no podíamos hacer, porque nosotros ni podíamos vivir una vida perfecta, ni podremos nunca, y tampoco podríamos pagar el precio del pecado, que es la muerte. Entonces Jesús hizo lo que nosotros no podíamos, vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar para que nosotros podamos llegar a donde no podíamos, al cielo, con Dios y ser reconciliados con Él. Y la religión te enseña todo lo contrario. La religión te enseña que tú puedes hacer, que tú tienes que hacer, que está en tus manos. No está en tus manos, está en tu fe. Dios no desea que seamos religiosos. Una religión no salva a nadie. Es la fe en Jesucristo lo que tiene el poder para salvar. Así que vemos que Pablo les dice, veo que son muy religiosos. No como algo bueno, sino de hecho como un problema. Y fíjate qué es lo que observa Pablo a continuación. 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo les hace la observación, primeramente porque ve todos los santuarios que tienen. Y sí, los atenienses tenían excesos de santuarios. Para el dios para el dios tal, para la diosa tal. Y cada dios y cada santuario tenía sus imágenes y tenían su manera distinta de adorarles. Ellos rendían tributo y adoración a sus estatuas de diversas maneras. Pero hay que comprender algo acerca de las imágenes. Son imágenes. Ni son divinas, ni tampoco son del diablo, ¿no? Fíjate, acompáñame rápidamente en tu Biblia, Salmos capítulo 115. Vamos a movernos tantito. Deja tu dedo ahí en Hechos y vamos al libro de Salmos. Dios es increíblemente específico en lo que Él piensa, en lo que Él es. No es difícil darte cuenta de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le agrada. Lo tenemos aquí en su palabra, no necesitamos que nadie me cuente, que nadie me diga, aquí está. Y fíjate, Salmos 115, 4 al 8, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Más claro, creo que no lo pudo haber puesto Dios. Estos versículos son muy fuertes. Y para algunos pueden llegar a ser ofensivos. Pero no es algo que diga un hombre, no es algo que diga yo. Es algo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, entonces yo tengo la responsabilidad de enseñarlo. No me quede de otra. Y la Biblia es súper clara. El problema es que
Dios permanece para muchos como el Dios no conocido. Y tenemos que darlo a conocer. Así como dice aquí que a Pablo le ardía el espíritu y no pudo quedarse callado. Y no fue a ofender, no fue a pelearse, fue a presentar a Dios. Es un buen ejemplo para que nosotros imitemos. Porque estamos rodeados de esto en nuestro país. Y tenemos muchísimas oportunidades para compartir. Los atenienses eran tan religiosos que por si se les había olvidado un Dios, hicieron un altar al Dios no conocido. Por si acaso, por si se me olvidó poner un altar para algún Dios que todavía no conozco, pues se lo ponemos. Y ya, pues si luego lo conocemos, pues ya le ponemos nombre y estatua, ¿no? Imagínate qué tan religiosos eran. Pero la realidad es que efectivamente sí se les había escapado un Dios para que conociesen. Y la realidad es que no es un Dios con D minúscula, sino que es el Dios verdadero. O sea, no era pequeño lo que a los atenienses se les había escapado, era el Dios de verdad. Y Pablo aprovecha ese altar y usa esa astucia, dice, bueno, pues ese que se les olvidó es el que yo les vine a enseñar. Yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido que ustedes ya adoran, pero no saben quién es. Vamos a ponerle nombre a ese Dios no conocido. Se llama Jesucristo. A partir de ahora, vamos a ver que Pablo, hablando del Dios verdadero, presta mucha atención a esto, va a presentar al Dios verdadero que nosotros tenemos que anunciar, que tenemos que predicar, pero va a utilizar una serie de comparaciones también entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Entonces, es algo muy interesante lo que hace Pablo. Vamos al punto número 2 de la enseñanza, que es el Dios eterno. Y vamos a continuar en el versículo 24. Fíjate, inicia. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Cada argumento que Pablo enseña a partir de aquí tiene una comparación. Lo que está comparando aquí, fíjate, en el versículo 24 dice que Dios hizo el mundo. O sea, que Dios hizo todas las cosas. Básicamente Pablo le está presentando a estos atenienses al Dios que creó todo, que creó todas las cosas. Y dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Y esta es una comparación con los ídolos. La primera comparación es, los ídolos son creados por artesanos. Dios es el creador de los artesanos. Amén. Y no hay comparación. Fíjate lo que dice la Biblia sobre Jesús en Colosenses 1, 15 al 17. Lo puedes ver en la pantalla. Dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es el Dios verdadero. No un Dios que fue creado, no un Dios que fue fabricado, no un Dios que tiene un material. Porque seamos honestos, qué chafa un Dios que tú puedas crear. Si tú lo creaste a Él, ¿qué va a poder hacer por ti? Nada. Así que mientras los ídolos son creados por manos humanas,
Dios es el creador de las manos humanas. La segunda comparación está ahí mismo en el versículo 24, cuando dice que Dios no habita en templos hechos por hombres. Fíjate, la segunda comparación entonces sería: los ídolos necesitan un lugar para habitar, pero Dios es tan grande que no puede ser contenido por el mismo universo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice: ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios es más grande que eso. Dios no necesita un lugar para habitar, no necesita un templo para habitar, no necesita que le construyamos una casa porque no tiene casa. Dios mismo no puede ser contenido, dice aquí, por los cielos y por los cielos de los cielos. La Biblia dice: de Jehová es llena toda su gloria. Espérate, ya me fui. La tierra es llena de toda la gloria de Dios. Toda la tierra y su plenitud es llena de su gloria. No puedo pretender que mi Dios necesita una casita que yo le construya para que viva. Así que mientras los ídolos necesitan un lugar para estar, Dios no puede ser contenido por los cielos de los cielos. Versículo 25 dice: ni has honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La tercera comparación sería esta: un ídolo no es nadie si no tiene hombres que lo honren. Si un ídolo deja de tener seguidores, pues deja de existir. Pero Dios no necesita a los hombres necesitan a Dios. Y es muy curioso porque estamos hablando de Atenas. Si tú conoces un poco de mitología, los dioses griegos eran dioses, pero ¿qué necesitaban? Necesitaban que la gente les orara. Y si la gente no le oraba a los dioses griegos perdían su poder. Entonces, cuando la gente dejaba de orar, los dioses griegos se preocupaban y buscaban maneras en las que la gente volviera a orarles a ellos. Dios no necesita eso. Dios no necesita hombres que lo honren. Él ya tiene millares de ángeles honrándolo día y noche. Los hombres necesitamos a Dios. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si en este momento estamos respirando, ¿puedes respirar? ¿Verdad que sí? Es porque Dios está sustentando esa respiración. Entonces, mientras que los ídolos necesitan a los hombres necesitamos a Dios. Versículos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, otra vez como creador. Dice: para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjate que dice que Dios ha hecho los tiempos y los límites del hombre. Y podemos comparar esto también, que sería la cuarta comparación. Los ídolos son fabricados bajo el tiempo de los hombres, cuando el hombre decide hacerlos. Pero Dios creó el tiempo. Otra vez, no hay comparación.
No podemos comparar a Dios con un ídolo. Y fíjate que dice también el versículo 17, para que busquen a Dios. Nuestro Dios está al alcance. Dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y vemos otra vez esa parte de Pablo, cómo no está nada más tirando pedradas y tirando un mensaje áspero o lleno de juicio, sino que Pablo está extendiendo una oportunidad y este Dios está cerca de ustedes. Porque los dioses griegos, estamos otra vez hablando de Atenas, pues vivían en el Olimpo. Y de vez en cuando se dignaban, dice la mitología griega, a visitar a los hombres disfrazados de hombres. Pero dice Pablo, mi Dios está cerca, está aquí. Está extendiendo la invitación realmente para que ellos crean, para que ellos le reciban. Y vemos otra vez cómo la predicación tiene que ser un acto de amor. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Fíjate cómo predica Pablo a Dios y dice esta frase que me encanta, dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, sin Dios no existe nada. Sin Dios no somos nada. Juan capítulo 1 dice acerca de Jesús, el verbo de Dios, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces tenemos la quinta comparación y me encanta. Los ídolos no viven, no se mueven y no son. Dios no solamente vive y se mueve y es, sino que en Dios vivimos, nos movemos y somos. La única razón por la que estamos en existencia es porque Él pronunció de su boca nuestros nombres y sopló sobre nosotros su aliento de vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y Pablo aquí empieza ya a aterrizar ese mensaje. Declara que no es correcto pensar que haya algo de divinidad en un material, ya sea en oro, dice aquí, o en plata, o en piedra, o en esculturas, o en imaginación. Dice Pablo, no es correcto que pensemos que existe algo divino en un material terrenal. Y esa me lleva a la comparación número 6. Los ídolos son de oro, de plata, de piedra, de cerámica. Pero Dios creó el oro, la plata, la piedra y los materiales para crear cerámica. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No hay comparación. Parece incluso extraño poner una comparación en donde es algo tan abismal. Versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y entonces la predicación de Pablo
llega al lugar al que tenía que llegar. Llega a Cristo. Todo ese discurso que Pablo preparó para que los atenienses escucharan, tenía como objetivo este versículo: llevarlos a Jesús, que resucitó de los muertos. Dice aquí que Dios está dispuesto a pasar por alto estos tiempos de ignorancia y está dispuesto a perdonar a los que se arrepientan. Los ídolos no pueden perdonar los pecados. Dios puede perdonar nuestros pecados, pero no solo puede, Él quiere perdonar nuestros pecados. Y esas son las buenas noticias. Y es el Evangelio. Dios no solo puede perdonarnos, Él quiere hacerlo. El apóstol Pedro dice en su segunda epístola que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es la voluntad de Dios que la gente se pierda. Dios está dando tiempo antes de su regreso, porque Jesús va a regresar. Amén. ¿Lo crees? Y va a regresar pronto. Estamos viendo las señales que Jesús predijo. Falta muy poco. Y Dios está dando tiempo antes de regresar. Dice el versículo 21 que Él va a juzgar al mundo por aquel varón quien Él designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos, es decir, a través de Jesús. Dios va a juzgar al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y predicamos que la única manera de llegar al Padre es a través de su Hijo Jesucristo. 1 Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solamente podemos encontrar la vida eterna y al Dios verdadero a través de Jesucristo. Y es lo que Pablo está predicando a los atenienses. Y vamos a ver versículos 32 al 34. Su reacción no es la mejor. Fíjate, versículos 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ¿ya te oiremos acerca de esto otra vez? Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, la Areópagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Fíjate, la respuesta de la mayoría fue de burla. ¿Cómo se siente cuando alguien se burla de tu fe? ¿Y qué te dan ganas de hacer? Contender, ¿no? La palabra, y te vas a ir al infierno. Dice Pablo en el versículo 33, salió de en medio de ellos. No se iba a poner a debatir filosofía con ellos. Se burlaron, y dice que algunos otros sí estaban interesados, pero no convencidos, y le dijeron: pues en otro tiempo te escucharemos predicar otra vez. Los atenienses tenían un problema con la resurrección. Ese era el problema. La resurrección iba totalmente en contra del pensamiento filosófico de su cultura, de su entorno, porque para ellos el cuerpo, todo lo relacionado con la carne era malo. Entonces, para ellos decir, pues resucitó con su cuerpo, pues entonces, ¿qué onda, no? O sea, no les interesaba, el cuerpo era malo. La resurrección de Jesús no les causaba interés alguno, no estaba relacionado con lo que ellos creían o con la manera en la que ellos pensaban. Entonces no fue algo aceptable a su manera de pensar. Pero ¿sabes? El Evangelio no es muy aceptable tampoco con la manera de pensar hoy en día.
pero tenemos que predicarlo tal como es. Dios dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán. No puedo cambiar la palabra de Dios porque no es aceptable hoy al mundo hoy en día. No voy a cambiar a Dios o no voy a moldear a Dios al pensamiento de hoy. Dios es Dios, Él es quien Él es. Su palabra es y no cambia. Tenemos que enseñar la palabra de Dios tal como es. Si es aceptable o no a las personas, eso no es lo que importa. Lo que importa es que el Evangelio es la verdad y no puede ser cambiado. El Evangelio no puede cambiar con el pasar del tiempo. No se puede modificar con el cambio de pensamiento. Debemos ser fieles a la palabra de Dios tal como es. Porque el Evangelio es poder de Dios, dice Romanos capítulo 1. Y entonces no me avergüenzo del Evangelio. La realidad es que Dios no quiere seguir siendo el Dios no conocido. Así que debemos enseñarle al mundo el Dios que no conocen. Y debemos motivar al mundo a buscar a Dios, a hacer a un lado el conformismo de tomo lo que escucho y lo que escucho creo. Dios no quiere gente religiosa. Dios quiere gente que se acerque a Él de corazón. A Dios no le interesa que sigamos tradiciones, costumbres, religiones. El Dios verdadero nos invita al compañerismo, no a la religión. La religión no salva a nadie. Jesús salva. Así que me gustaría terminar con un versículo más. Acompáñame rápido en tu Biblia ya para concluir. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Okay. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Uno de mis versículos favoritos, probablemente el que está en la posición número 1 de mis versículos favoritos. Primera de Juan 5, 20. Y vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios envió a su Hijo Jesús para que el mundo le conozca. Él es quien le ha dado a conocer, y Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Y dice aquí que Él es el Dios verdadero, y Él es la vida eterna. Y no hay otro camino, y no hay otro mediador, no hay otro intercesor. No existe ningún otro camino que conecte a los hombres con Dios, si no es a través de su Hijo Jesucristo. Solamente aquel que derrotó la muerte y regresó a la vida puede darnos la vida. Y ese es Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él tiene la vida eterna. Vamos a orar.